Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vuelvo a mi adolescencia para comentar este Crónicas MSN, un cómic que salió en los 90 dentro de la iniciativa Línea Laberinto de Planeta de Agostini, de la que luego hablaremos, y de que este año se cumplen 25 de su publicación. Para ello, para celebrarlo, Dolmen ha tenido a bien publicar un integral con la primera de las miniseries. Ojo, porque el que no conozca, que sepa que esto es una serie de miniseries. Así que aunque este tomo tiene historia completa, las aventuras de estos personajes continuaron. Y bueno, así comentando por encima, decir que esto es hijo de su tiempo. En los 90, a finales de los 90 no todo fue malo, ni muchísimo menos, sobre todo para el cómic español. En la segunda mitad de la década se volvió a recuperar la publicación de obras autóctonas y una nueva generación de autores como Kenny Ruiz, autores como Víctor Santos o el mismo Mateo Guerrero, tuvieron la oportunidad de publicar ya no en revistas, porque prácticamente habían desaparecido, pero en el nuevo formato imperante, la grapa en blanco y negro, que es donde se publicaban la mayoría de cómics nacionales en aquella época. Esto venía, por supuesto, del cómic americano, que en aquel momento reinaba indiscutiblemente. El manga aún no había empezado su reinado, aunque ya se asomaba la patita. Vais a ver aquí la estética de la serie, que está muy influenciada por el mismo. Y bueno, para no extenderme demasiado, decir que hubo una pléyade de editoriales de nueva creación. Recordemos, por supuesto, la Línea del Laberinto, que sacó muchísimas series de muchísimas temáticas, desde Superhéroes Iberia Inc., Color Café, Las Guerras del Purgatorio, Black Hacker. Al principio series de acción, aventura y tal, pero luego series mucho más, un enfoque más independiente, más luego Camaleón, que fue la cuna de muchos autores, David Ramírez, el mismo Mateo Guerrero, que hizo allí un número Ceón. Norma también sacó cosas en tapa blanda. Y en fin, muchas editoriales que se lanzaron a publicar cómic español de nuevos autores en este formato. De entre todas esas, pues pocas sobrevivieron, prácticamente ninguna, pero sirvieron de campo de prueba para una nueva generación de autores. Y de entre esos autores tenemos a Mateo Guerrero, que aquí debutó, digamos, en una serie larga. Fueron 4 números, ya no fueron colaboraciones, en fin, esporádicas en algunas revistas, con el guión de Roque González. Roque González, los más viejos del lugar lo recordarán, correero de Forum, la época en la que no existía internet. Los cómics de 5 y de Forum tenían correo donde los lectores mandaban cartas. Fijaos qué bizarro, qué antiguo suena eso. Y ellos y los correeros resolvían dudas, comentaban lo que venía en el futuro, cambios de dibujantes, de autores. Recordemos que en internet era una época más inocente, no teníamos conocimiento, no teníamos información de lo que pasaba al otro lado. Los cómics iban muy separados, a veces con un año o más de diferencia con respecto a la edición americana, y el correo de los lectores como punto de encuentro y de información pues era fundamental. Roque González era uno de esos correros, igual que Cel Piñol, igual que el profesor Loki o el profesor Átomos, que eran la misma persona, Francisco Pérez Navarro. Y pues a él le dejaron hacer 2 series. La primera, Desafío, que también la tengo, que era un enfoque mucho más infantil, un enfoque mucho más juvenil, la típica serie con estética aún más manga que esta, que la hacía Javier Olivares, que el que venía de hacer Boom en Camaleón Ediciones. Era la típica serie de instituto con, bueno, un protagonista, era un shonen de colegio, de instituto. Y esta Crónicas de MSN, que tuvo mucho éxito y que de aquí saltó a Dude Comics para hacer una serie de miniseries en la que fue subiendo el nivel más y más, creando un universo muy interesante y un universo que aún hoy día se recuerda. De ello, prueba de ello es que Dolmen se ha acordado y bueno, ha sacado este integral. Y ahora vamos a verlo, vamos a ver qué nos ofrece este tomo. ¿Veis? Es un tomo 25 aniversario en tapa dura, con una portada doble, muy chula, con los protagonistas y los antagonistas de esta primera saga. Bastante grueso, son solo 4 grapas, ojo, pero hay muchísimos extras. Luego tiene este detalle, la sobrecubierta, dentro el tomo en sí tiene el dibujo a lápiz, tinta sin color, muy chulo. Es una edición muy cuidada. Si yo alguna vez escribiera algo, me gustaría que tuvieran tanto mimo y cuidado a la hora de publicarlo como esto. Tenemos lo que es los 4 primeros números de la serie en sí, con un prólogo de Roque González, hablando de la serie, y tiene muchísimos extras, lo vais a ver.
Los primeros números, el primero es el que más me gusta a nivel de dibujo de estos cuatro, ojo. Luego Mateo Guerrero siguió dibujando y mejorando, pero de estos cuatro quizá por, no sé, tenía más tiempo, menos presión por las fechas y hay mucho más uso de tramas, hay mucho más cuidado en las viñetas. Los siguientes números se usan mucha menos tramas y aunque el dibujo sigue estando bien, pero el cuidado y el detalle del primer número no lo veo en lo siguiente, quizás sea cosa mía. Cada portada original está incluida dentro del tomo antes del número correspondiente, que hay mucha gente a la que eso le da mucha importancia. Y bueno, pues ahora veremos con más detenimiento en casa con mis grapas el dibujo y comentaremos la trama. En cuanto a los extras, pues ya lo estáis viendo también, tiene muchísimo, vamos a verlo poco a poco. Los extras, partes de ellos están sacados de las grapas que se lanzaron en los 90, que era El Mundo de Mesene, porque esa serie tuvo muchísimo éxito y se hicieron 3 números en grapa dando información y ampliando este universo. Eran números que incluían una pequeña historia escrita, esta que estáis viendo. Después tenía fichas de personaje, porque esto está muy inspirado por los juegos de rol, el mismo que Gonzalo lo reconoce, esto sale de una partida de rol. Fichas de personaje, historias de los personajes, fijaos lo que os decía, los datos, como si fuera una ficha de rol, los datos de los personajes principales, la cronología de la serie, que también viene de las grapas que os digo, y luego más adelante, bueno, los pueblos de Mesene, los diferentes pueblos que forman este universo, portadas, ilustraciones, una entrevista a Antoni Giral, que era, creo, el editor de La Línea del Laberinto de aquella época, que eso creo que está hecho ex profeso, y epílogo de Mateo Guerrero. Luego tenemos a ilustraciones y esto que iba a continuar las páginas de la siguiente miniserie, que ya no se pudo hacer porque Mateo Guerrero dio el salto al mercado primero americano, luego francés, luego ya pin-ups de diferentes dibujantes, Roberto González, Raquel, y poco más. Es un tomo que ya digo, muy bonito, muy bien hecho. 20 euros por 4 grapas puede resultar caro, sí, pero es que aquí hay mucho más, muchos más extras. Bueno, y una vez visto el tomo en tienda, vamos a ver lo que es la historia y el dibujo en sí, lo vamos a ver con mis grapas. Las grapas, desde la época, desde los 90, pues grapas que en su momento costaban 190 pesetas, un poco más de 1,20 € o algo así, cuando el cómic era asequible, y que lo que hay aquí en estas 4 grapas es la historia principal, la historia que tenéis publicada en el tomo que acabáis de ver. Los extras se extrajeron vamos a verlo, bueno, os voy a enseñar todo. Después de la primera miniserie, esta tuvo mucho éxito, se continuó con esta miniserie ya dentro del sello Dude Comics, que nos trajeron cosas muy interesantes, tanto de producción extranjera, Supreme, una joya que no se puede reeditar por problemas de derechos, como de producción nacional, Anthem, que no llegó a continuar, pero que creo que tenía guión nada menos de Roy Thomas y dibujantes españoles. Algunos luego dio el salto al mercado americano. Y luego cosas extrañas que Carmila, que lo tenéis en el canal, enlace en comentarios, con la adaptación de Sheridan Le Faux, de la obra de Sheridan Le Faux, de manos de Roy Thomas, nada menos, y un dibujazo increíble de Isaac del Rivero Jr. Bueno, hablo de memoria. Dude Comics cogió el relevo de La Línea del Laberinto y publicó la siguiente miniserie, Cantares, que ya tenía 7 números. Después de ahí, la popularidad de la serie y las ventas fueron creciendo. Pasamos a Periplo, que fueron 6, en este caso sí, 6. Aquí ya no tenemos el dibujo de Mateo Guerrero. Tenemos a José María Reyes y tenemos a Fuster, a Kenny Ruiz, una de sus primeras publicaciones. Kenny Ruiz, que luego se ha convertido en uno de los autores más respetados y uno de los más polifacéticos, ha dibujado muchísimas cosas. Después El Mar de Tinieblas, que fue creo la última serie antes de que se cancelara, y aparte lo que os he dicho, El Mundo de Mesene, que fueron los extras, parte de los extras que habéis visto en el tomo, pues vienen de aquí. No vienen mapas porque no cabe todo, no cabía, pero había, por ejemplo, las fichas de personajes que estáis viendo antes, los datos de esos personajes, el mundo en el que
se tiene lugar la obra, pues todo eso estaba extraído de estas grapas. Y aparte había dos especiales, Erika, que es una protagonista que apareció en este primer tomo y que luego tendría mucha más importancia, y Alvar, números únicos, que la verdad es que no sé por dónde tengo. Así que para ser una serie española, pues la verdad es que tuvo un recorrido bastante largo, mucho éxito y expandió muchísimo este mundo. Para hacer la comparativa, que no sería completamente justa, pero para que os hagáis una idea, sería algo así como el mundo de Dragonero, una serie en la que hay unos protagonistas únicos, pero que en cada tomo hay una aventura diferente, una misión diferente, exploran diferentes partes de este mundo fantástico medieval y se van añadiendo nuevos secundarios, descubriendo la geografía y la historia. Pues aquí parecido, con mucha más fantasía, mucha más influencia de elfos, trolls, etc., pero para que os hagáis una idea, una comparativa un poco injusta, porque claro, esto Dragonero se ha publicado aquí en color, bla bla bla, y esto eran grapas en blanco y negro. Y bueno, y eso es básicamente la introducción. Como siempre me voy por las ramas. Mateo Guerrero, pues, después de esto, después de lo que he dicho, de las miniseries de MSN, colaborar con Norma en Cazadores de la Red, dio el salto al mercado americano, Warlands, La Edad de Hielo, que tenemos que hacer una reseña porque la he nombrado ya varias veces y me estoy preguntando, Crossing Midnight, una joya, y luego ya ha trabajado casi todo el tiempo en el mercado francés, Dragon Seed, dibujazo, eso lo tengo, pero no he podido encontrarlo entre el mare magnum de cajas, dibujazo y una edición muy buena en inglés, formato gigante, Beast, que sacó Norma, Turo también lo ha sacado, Gloria Victis, de temática romana. Después una que no ha salido aquí, que es, no sé cómo se pronuncia esto, que es sobre la independencia de una de las colonias francesas, la Martinica, y luego otra de romanos, que esta tiene buenísima pinta también. Eso en cuanto a nivel de dibujo. A nivel de guión, pues tenemos a Roque González, ya digo, correero, que con mucha influencia del rol, de las partidas de rol, de Dungeons and Dragons y tal, pues yo le conozco Fian en la línea del laberinto, Desafío, que ya digo es como un manga juvenil y tal, y esto no sé si llegó a hacer algo más. Tenéis también una entrevista con él en el tomo. Y en cuanto a la serie en sí, pues la serie en sí, esta, en fin, no voy a decir que es flojita, pero digamos que no da la medida de lo que la serie llegó a ser. Es una serie en la que está muy influenciada por las partidas de rol, dos protagonistas, dos guerreros, un arquero y bueno, un guerrero con hacha, las personalidades típicas, uno es más bromista, más lanzado, y el otro es más serio, más cerebral. Se encuentran desempleados después de haber muerto su último empleador y van a la ciudad a intentar encontrar trabajo. Ojo, ya veis que la influencia manga es aquí bastante apreciable, no solo en los trazos, sino en cositas como esta, en la exageración cuando hay unos gritos, así que bueno, era lo que se llevaba en aquella época. Recordemos que Madureira, la Merimanga, lo estaba petando, o sea que la influencia venía por los dos lados, por el influyente manga que estaba llegando de Japón, y por el cómic americano. En ese momento estaba en plena vorágine de la Merimanga, con Humberto Ramos, con Madureira, con Pat Lee, en fin. Así que digamos que las influencias son claras. Nuestros dos protagonistas llegan a la posada, típico de rol, y allí entablan conversación con la criada, que se convertirá Erika, la sirvienta, en una importante personaje en sagas futuras. También hay que decirlo, hay como, no voy a decir machismo, porque en aquella época no se veía como tal, pero hoy día sí, hay muchas bromas sobre sexuales, en fin, ahora os mostraré algunas, no sé si los han corregido, espero que no, para la nueva edición, pero era como era la sociedad en aquel momento, era típico ese tipo de bromas aquí. Muchísimas gracias, que Dios te lo pague con un buen marido. Luego, cuando accidentalmente le toca un pecho, gorditas y turgentes, como me gustan a mí, o viendo las bragas en
maestro Mutenroy style, a la protagonista. En fin, cosas que en su momento no molestaban para nada, pero que hoy día para los inquisidores de internet puede resultar, algo escandaloso. Nuestros protagonistas entran en un torneo para darse a conocer y conseguir un empleador, y allí se enfrentan con un misterioso encapuchado, y aunque lo ganan y consiguen una oferta de trabajo, pues esa oferta de trabajo les lleva a lo típico: entrar en un bosque para conseguir un objeto. En ese bosque encuentran a alguien con el que tienen que trabajar muy a su pesar, y allí hay trolls, trampas, etc. Ya veis, mucho manga, las líneas cinéticas, el dinamismo, hay mucho de manga aquí, aunque luego Mateo Guerrero evolucionó bastante. El dibujo ya era bueno, pero luego evolucionó mucho más. Elfos, trolls, una traición, un giro inesperado de guión, el típico palacio maldito donde tienen que encontrar ese objeto, algo inesperado que ocurre dentro. Todo, para los que hayan leído mucho de estas historias, también hay mucho de Conan aquí, de esas aventuras episódicas en las que al Cimmerio se le encarga un objeto o robar algo y se mete en un lío relacionado con la magia. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. No voy a pasar muchas más páginas porque haría algún spoiler, haría alguna... Y bueno, y el final en el que nuestros protagonistas acaban la aventura. Es una aventura sencillita, tontorrona, digamos, pero no me atrevo a llamarla mala ni mucho menos. Es una primera saga que no da el nivel de lo que la serie luego, a lo que la serie llegaría. Tanto los guiones de Roque González como el trazo de Mateo Guerrero mejoraría muchísimo, pero no quiero tampoco engañar a los lectores a que pueden pensar que esto es algo más. Es una especie de partida de rol de Dungeons and Dragons de los 90, adaptada a cómic, con un dibujo que a mí me parece bueno, me parecía entonces y me sigue pareciendo ahora, y con unos protagonistas que en principio son típicos, pero que conforme pasan las sagas van cogiendo más trasfondo y haciéndose más interesantes. La serie se lee con agrado, pero no hay ningún tipo de sorpresas, no hay ningún tipo de... depende de vosotros si os compensa gastaros 20 euros o no. 20 euros parece el precio estándar que tiene hoy día cualquier cómic, cualquier tomo. Aquí hay muchísimos extras que enriquecen, ya lo habéis visto, a la serie. No voy a decir que merece la pena comprársela por eso, pero no es un típico tomo de ECC pelado. Hay mucho cariño puesto en ese tomo y mucho cariño puesto en esta serie. No es una serie de encargo que hicieron por... No, aquí se nota que los autores creían en ella, disfrutaban, y sucesivamente se verá en los siguientes tomos. Que ojo, no sé si Dolmen publicará, ha puesto edición 25 aniversario, puede quedarse ahí. Yo espero que sigan porque lo mejor de la serie viene después. Y nada más, una serie entretenida, una serie bien hecha, pero una serie que no va a sorprender a nadie que espere encontrar algo más de lo que da. Ojalá más recuperaciones de cómics de la época, que hay muchísimos. Ya Dolmen en su momento recuperó el Iberia Inc. de Pacheco. Ojalá su Tríada Vértice siguiera la misma suerte. Bueno, nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.